Hola, muy buenas noches, América Latina. Gracias a todos los que están conectados. Les damos la bienvenida al grupo Endos Buenas Notas. Les enviamos nuestros más cordiales saludos. Mi nombre es Andrea Salguero y seré moderadora durante esta sesión en línea. Hola, buenas noches. Soy el doctor Raúl Alejandro Rubalcaba Campos. También seré moderador en esta sesión. De mi parte, también les doy la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan. La intención de estas sesiones es formar una comunidad endodóntica a lo largo de toda América Latina, que tiene como objetivo común disfrutar con pasión de la endodoncia. El tema de hoy es Evaluando nuestras técnicas de obturación, que estará a cargo de la doctora Natalie Macedo Serrano. A continuación, leeremos su currículum. Fue graduada como cirujano dentista en la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, Perú. Posgrado en rehabilitación oral. Es especialista en endodoncia por la Universidad Julia de Mesquita en Filho, Sao Paulo, Brasil. Es maestra en estomatología en la Universidad Científica del Sur. Publicación de artículos a nivel nacional e internacional. Práctica privada en endodoncia y rehabilitación oral. También es docente en la especialidad de endodoncia de la Universidad San Martín, Perú. A todos los participantes que están en la transmisión por Facebook Live, se les invita a dejar sus comentarios y dudas. Al final daremos lectura a sus preguntas para que la doctora Natalie Macedo amablemente nos dé atención de responder a estas. Sin más por el momento, comenzamos y bienvenida, doctora Natalie. Muchas gracias, amigos. Gracias, Andreita. Gracias, Ale. Bueno, es un gusto poder compartir con toda la comunidad de BN y bueno, ya hace un tiempito hemos podido celebrar nuestro aniversario, nuestro primer aniversario como grupo, y esta a la vez es una charla en la que, bueno, va a ser como que un poco de homenaje, porque voy a mostrar unos casos clínicos míos y también casos clínicos de otros fundadores, amigos, colegas de este grupo muy, muy lindo que es a nivel de toda Latinoamérica. Vamos a evaluar nuestras técnicas de obturación. Bien, podemos comenzar diciendo de que los microorganismos y sus subproductos han sido considerados en innumerables ocasiones como el principal factor etiológico de una periodontitis apical. Y nosotros tenemos que eliminar estos microorganismos, ya lo sabemos bien, mediante la limpieza, mediante la desinfección del sistema de conductos, porque esta va a ser la clave del éxito de nuestro tratamiento. Tenemos que realizar una obturación y en esta obturación intentar sellar lo más herméticamente posible este sistema de conductos desde el orificio de entrada del conducto radicular hasta el foramen, ¿no? Pero nuestra responsabilidad tampoco termina aquí. Tenemos que pensar, recordar que es primordial, es un factor vital también el sellado coronal, porque sin este va a haber también una filtración que va a poner en riesgo nuestro tratamiento. ¿Cuántas veces nos han llegado casos como estos en los que el paciente acude a consulta y nos dice, doctor o doctora, se me cayó la resina o se me fracturó, hace un tiempo me hicieron una endodoncia, pero no me duele, así que póngale algo y ya, asunto solucionado? Pero si nosotros trabajamos a conciencia y tomamos una radiografía, realizamos un examen adecuado, un diagnóstico, nos podemos topar con casos como este, como en que no hay sintomatología, pero la obturación no está adecuada, está corta, la condensación no es buena, y obviamente ya ha habido una gran filtración, ¿no? Pese a que quizás haya podido tener un recubrimiento de ionómero y que la única parte que se haya fracturado haya sido la resina, aún así no es un tratamiento adecuado sobre el cual nosotros podemos continuar trabajando. Es así que nosotros tenemos que hacer un retratamiento y la restauración, si es que es nuestro paciente y si es uno derivado, insistirle al paciente, hacerle recuerdo de que tiene que terminar con su restauración para que así no se corra el riesgo de una nueva fractura o de que haya filtración y que vuelva a fracasar su tratamiento. El establecimiento de un sistema bien obturado podría o cumpliría con unas funciones principales, como por ejemplo evitar la filtración coronal de microorganismos, evitar la filtración de fluidos periapicales y periodontales,
y enterrar así también los microorganismos residuales. Vamos a remontarnos muchos años atrás. Las primeras obturaciones radiculares fueron elementos encajados dentro del conducto, fijados dentro del conducto, ya sea por la misma persona o por alguien que ayude al paciente, y este conducto ha podido ser expuesto por una fractura o por una caries o por desgaste oclusal. Este es el caso de un pin de bronce que se encontró en un conducto radicular perteneciente a los restos de un soldado romano, y estos restos datan del siglo II a.C., muchísimo tiempo atrás. Vemos en la radiografía que se le tomó una gran imagen radiolúcida aquí a nivel del ápice del canino. Por esto podemos inferir de que este soldado no la pasó para nada bien. Ha podido tener un dolor inmenso que quizás, y lo más probable es de que no haya podido solucionarse o calmar con este tipo de tratamiento. Esta ha sido la primera evidencia arqueológica de las obturaciones o de este tratamiento de conductos. Ha sido todo un viaje durante todos estos años el poder encontrar el o los materiales adecuados para nuestra obturación. Y nos hemos quedado ahora con los núcleos semisólidos, los sealers o los cementos endodónticos, cementos hidráulicos, que también se les conoce como cementos biocerámicos o cementos a base de silicato de calcio, que son los más recientes. Estos cementos tienen que cumplir con ciertas propiedades, ¿no?, que nos las mencionó Grossman hace ya unos buenos años, en el 78. Aquellos deben de tener fácil manejo, amplio tiempo de trabajo, para que así nosotros podamos sellar conductos laterales y también en apical, que sean radiopacos para poderlos identificar, que no tengan este problema de que se puedan contraer, quiere decir que sean dimensionalmente estables, que no manchen la estructura dentaria y que no sean irritantes. También que tengan una actividad antimicrobiana, que sean impermeables, que no sean porosos y no sean afectados por el líquido tisular. Finalmente, poder decir que sean fáciles de remover en caso de que queramos hacer un retratamiento o queramos preparar la pieza para colocar un poste, sea de fibra. La gutapercha es el material más usado en esta parte de la obturación y está compuesto por óxido de zinc, gutapercha propiamente dicha, radiopacificador, plastificador y los sealers. Aquellos son los que van a llenar, son aquellos que van a llenar el espacio entre el material de obturación y la superficie interna de la raíz, sellar las irregularidades de la anatomía y nos van a aportar propiedades antibacterianas. Es lo ideal, es lo que se busca. Estos materiales van a interactuar con los tejidos perirradiculares. Por tanto, nuestras expectativas actuales son mayores que las de años pasados, en los que quizás uno podía estar satisfecho con que no sean, bastando con que no sean irritantes, ¿no?, para los tejidos perirradiculares. Pero ahora lo que se busca también es de que sean biocompatibles, que participen en la regeneración de tejidos. Hay muchas variedades de las cuales nosotros podemos escoger materiales para trabajar. Los cementos vienen a base de óxido de zinc y eugenol, como el Endofil, el cemento de Grossman, a base de hidróxido de calcio, como el Cealapex, el Apexit, que ya muchos los usan también, a base de ionómero de vidrio, cementos resinosos como el AH26, que bueno, es predecesor del AH+, el que se está comercializando en la actualidad, Gutaflow, que es a base de silicona, y los últimos, como ya habíamos mencionado, a base de silicato de calcio, los biocerámicos, que son Endosequence, el NeoSealer, ProRoot, tantas marcas nuevas que están saliendo ahora. Hablando de cementos a base de silicato de calcio, estos materiales van a evolucionar del MTA y van a ser usados en casos en que la interfase entre el material y los tejidos perirradiculares va a ser mayor de lo normal. El MTA ProRoot es como con este nombre fue introducido. Ha sido objeto de muchas investigaciones con el paso de los años como material que va a estar en contacto con el tejido pulpar,
con los tejidos perirradiculares y fue considerado también como uno de los materiales menos citotóxicos, más benignos, se podría decir, que son comercializados, ¿no? Este MTA ProRoot evolucionó a MTA Angelus, pero ambos de estos son derivados de una materia prima, que es el cemento Portland. Diferencia entre uno y el otro es que el MTA Angelus tiene un tiempo de fraguado menor, porque ya se le resta el sulfato de calcio. Estos derivados del cemento Portland van a tener metales pesados, como el arsénico, como el cromo, y es por esto que se buscó de cierta forma eliminar estos restos, estas trazas de metales pesados. ¿Y cómo hacerlo? Ya no basándose en una materia prima, sino fabricándolos en el laboratorio. Es así que nacen estos cementos, los biocerámicos, como el Biodentin, el Endosequence, el Ceracil, el Bioaggregate. Todos estos ya no tienen estos restos de metales pesados. Ya yéndonos directo a lo que son las técnicas de obturación, voy a mencionar cada una de ellas y poniendo casos clínicos de cada uno, ¿sí? Para que pueda ser un poco más amena también esta charla. Ya conocemos todos a la compactación lateral en frío, la conocemos todos desde pregrado, sabemos que es una técnica gold estándar frente a la cual han sido comparadas muchas nuevas técnicas. Si bien toma un poco de tiempo realizarla, pero es justo y necesario mencionarla ahora con un caso simple como el de un premolar y un canino, el cual yo obturé con compactación lateral. ¿Qué es lo importante escoger? El espaciador, que no sea que no esté muy ajustado, que no se encuentre muy holgado en el conducto. Una vez que ya tenemos nuestro espaciador escogido, llevamos el cemento y el cono maestro dentro del conducto radicular, creamos espacio con, valga la redundancia, con el espaciador, girando en sentido, muy suavemente en sentido horario, y para retirar en sentido antihorario. Colocamos los conos accesorios y repetimos el procedimiento cuantas veces sea necesario hasta que podamos conseguir llenar este conducto y que ya no penetre tanto nuestro espaciador. Cuando ya esté listo, cortamos la gutapercha y compactamos verticalmente. Este plover, me encanta este plover, con este hacer la compactación vertical. Muy bueno, es el Macho. Y esta es una radiografía mesializada en el cual podemos ver los dos conductos del premolar decentemente obturados, el canino también, y una radiografía ortorradial. Tiene una condensación adecuada. En este artículo se habla de la compactación lateral, pero ya no en frío, sino en caliente. Es realizada mediante ultrasonido, se le conoce como espaciamiento energizado y va a realizarse el mismo protocolo que con la técnica de compactación lateral en frío. La diferencia es de que vamos a plastificar la gutapercha. Es un poquito más engorrosa que la primera, pero la diferencia es esa, de que vamos a lograr realizar una plastificación. Se va a trabajar con un adaptador, se le conoce como E1, que va a los ultrasonidos, y una lima K. Se le puede cortar el mango y se coloca en el adaptador. Se va a activar únicamente cuando esté ya en contacto con la gutapercha. ¿Cómo vamos a realizar esto? Vamos a crear un espacio con nuestro espaciador digital, llevamos la lima que está acoplada al ultrasonido, se lleva la lima dentro del conducto a casi 1 milímetro de la longitud de trabajo, y así se va a activar y se va a generar el calor para reblandecer esta gutapercha. Repetimos los pasos, colocamos otra vez el espaciador, generamos un espacio para la lima K y para colocar también un cono accesorio. Ya pasando a lo que es la compactación vertical caliente, que fue dada por Schilder, se va a aplicar una fuente de calor combinada con distintos calibres en compactadores, en pluggers. Esto nos va a ayudar a poder empujar, compactar verticalmente la gutapercha hacia apical. Nosotros tenemos que elegir primero nuestro cono maestro, obviamente ya llevando el cemento dentro del conducto. Con un plugger ya caliente cortamos a nivel cervical,
y también así, con este calor vamos a lograr plastificar la gutapercha, como vemos en B. Y para evitar retirarla o sacarla, vamos a trabajar siguiente con un plugger frío, como vemos en C, y se empuja, se compacta verticalmente la guta hasta poder obturar bien el tercio apical. Vamos a repetir este proceso si es que queremos obturar todo el conducto, toda la longitud del conducto, así como vemos hasta la figura F, ¿verdad? Colocamos un trozo de gutapercha, cortamos con el compactador caliente y compactamos con el compactador en frío, hasta que consigamos obturar toda la longitud. Una variación de esta técnica es la técnica de onda continua, que qué mejor caso para obturar que el de mi amigo Gerardo Apaza, también peruano, muy hábil, es un crack realizando este tipo de obturación. Vamos a dividir en dos partes a la onda continua, en downpack y en backfill. El downpack va a ser la obturación del tercio apical y el backfill, la obturación de los tercios restantes. ¿Cómo vamos a realizar el downpack? Nos vamos a valer de un dispositivo que va a calentar pluggers o condensadores de distintos calibres. Podemos trabajar con lo que es el Fastpack o el System B, distintos dispositivos que se venden en todos los países. ¿Qué realizamos? ¿Qué debemos hacer primero? Nosotros accionamos nuestro dispositivo, calentamos, por ejemplo, lo podemos calentar a 200 grados, calentamos nuestro plugger, colocamos nuestro cono de gutapercha con el cemento dentro del conducto. Ya cuando estamos iniciando el calentamiento de nuestro plugger, podemos entrar en el conducto, cortar el excedente y realizar la termoplastificación de la gutapercha mediante el calor. Retiramos el plugger y muchos aquí, incluyéndome, con un compactador en frío, terminamos de empujar la gutapercha para que quede bien compactada a nivel apical. Luego, seguimos con la inyección de gutapercha, que sería el backfill. Se realiza con el sistema Obtura, se realiza con el fastfill. Como les vuelvo a repetir, hay muchos equipos que nos pueden ayudar en realizar este procedimiento. Como el conducto todavía va a estar con cemento, o si no, podemos también llevar un poco más de cemento si es que hace falta, calentamos nuestro dispositivo e inyectamos la gutapercha hasta poder llenar todo este conducto remanente. Aquí un video en el que se puede explicar mejor. Aquí Gerita se encarga primero de realizar la adaptación dentro del conducto, que el cono esté adaptando muy bien, que se sienta el tack back. Va a iniciar con lo que es el corte de la gutapercha y la compactación para termoplastificar. Está realizando el downpack. Compacta luego verticalmente en frío y luego se inyecta la gutapercha. Es una manera rápida de realizar la obturación de una manera eficiente, la verdad, ahorra muchísimo tiempo. Y finalmente, como les mencioné, compactar verticalmente con un atacador en frío. Este es un caso mío de un paciente que vino a consulta. Me dijo de que ya le habían tratado hace más o menos 3 meses, pero seguía con molestias, seguía con dolor y que la última semana este dolor se había incrementado bastante. Y que me mencionó también que le habían intentado hacer la endodoncia, pero que lo único que le dijeron es que no entraba o no se lograba entrar a uno de los conductos. Le mandé a hacer una tomo y bueno, se vieron muchísimas cositas en la tomografía. Se vio un buen desgaste en la raíz mesiovestibular, se vio una perforación a nivel de furca, que no habían entrado tampoco a la distovestibular, una raíz palatina obturada, pero un cuerpo extraño en el seno maxilar, no se sabe si era cemento o tal vez sería gutapercha, no lo sabemos. Yo retiro la gutapercha del conducto palatino. Todavía vemos incluso que queda un pequeño rastro en el ápice. Decidí primero no sellar la perforación porque no quería bloquearme el orificio de entrada del conducto distovestibular.
quizás si sellaba la perforación, si colocaba mi MTA, me iba a arruinar las chances de entrar a este conducto. Y algo que me ayudó fue que tampoco sangraba esta perforación. Sangraba, pero poquísimo, poquísimo. Tuve varios intentos de poder entrar a este conducto de disto vestibular, pero siempre terminaba cayendo en la perforación. Otra cosa, también me quise cerciorar si siempre eran 3 conductos, porque busqué y no había un cuarto conducto, pero en su corte axial podemos comprobar de que solo tiene 3 conductos, nada más, no hay un cuarto conducto, pese a que nosotros ya sabemos que la cantidad o el porcentaje de dientes que tienen, de primeros molares que tienen un cuarto conducto es bastante alto. Ya después de varios intentos, logro permeabilizar el disto vestibular. Esta es la conductometría. Termino la instrumentación, retiro lo que me quedaba en el ápice de palatino. Le dejo medicación intraconducto. Le dije que regrese en semana y media, pero se desapareció como algo de 3 meses más. Regresó ya para la obturación, milagrosamente seguía el cemento provisional. Y esta es la obturación. Sellé la perforación con MTA Angelus y realicé aquí 2 tipos o 2 técnicas de obturación. Para el conducto palatino y para el disto vestibular utilicé la técnica híbrida de Tagger. Son conductos relativamente rectos, así que no tuve ningún problema. Ya les voy a explicar cómo es esta técnica híbrida de Tagger. Y para el mesio vestibular, vemos que ya tiene una curvatura acentuada. Ahí no podía de repente hacerle la técnica en frío, la de condensación lateral, porque no iba a compactar bien, no se iba a sellar bien la zona apical. Y bueno, ya que contaba con estos dispositivos a mano, ¿por qué no realizarlo? Iba a ser una obturación mucho mejor. Llevo mi cono, el cono maestro, con el cemento dentro del conducto, y luego utilizo el plugger, y con este plugger voy a cortar justo aquí, a nivel donde está iniciándose la curvatura. Plastifico la gutapercha, compacto un poquito, retiro, y ya estoy tranquila porque mi tercio apical ya está obturado. Luego voy a inyectar la gutapercha dentro de los tercios restantes. Y listo. Ahora, el paciente se mantiene asintomático. Me dijo que había tenido dolor el primer día, no mucho, pero un poco el primer día y el segundo, pero después fue desapareciendo la molestia. Es cuestión de hacer controles para ver cómo va también el problema de este cuerpo extraño en el seno maxilar. Aparentemente este no era el problema que le ocasionaba el dolor, ¿no? Sino la sumatoria de no haber permeabilizado ni trabajado el disto vestibular, también que tenía una perforación bastante amplia, pero voy a tratar de hacerle controles de que el paciente no se pierda. Eso es lo más difícil a veces. Carlitos de México es otro amigo que me pudo compartir un caso de este tipo de obturación. A él le llegó este caso de un molarcito inferior y vemos que ya hay caries debajo de la restauración. Aquí la podemos ver. Retira toda la caries, retira la restauración, realiza el preparo de los conductos, la irrigación y luego la prueba de conos. Es el CONEFIT. Ya aquí nos cercioramos de que esté llegando en la longitud de trabajo para así poder realizar correctamente el downpack. Vemos que el tercio apical ya está obturado y que todavía queda, bueno, hay rastros de cemento, quizás un poquito de gutapercha, en el resto del conducto. Nosotros tenemos que ver si es que es necesario o no llevar un poco más de cemento dentro del conducto para que así nuestra inyección de gutapercha sea más adecuada. Aquí él ya terminó de realizar el backfill. Es una obturación 3D, muy linda, muy bonita, y también, obviamente que va a tener muy buenos resultados y muy buenos controles. Luis Coloma, otro gran amigo de Ecuador. Este caso él ya lo presentó con anterioridad, pero igual quise recalcarlo aquí. Trabaja en un premolar. Vemos que el conducto principal desaparece a nivel del tercio medio,
ya sabemos que esto puede deberse a una bifurcación de conductos. También vemos que hay una imagen radiolúcida, ya hay un problema en el periápice, por esto que después de localizar los conductos, de instrumentar, deja una medicación durante una semana de hidróxido de calcio para finalmente obturar. ¿Qué utiliza él? Al igual que yo utilicé también en los casos clínicos que les mostré, un cemento biocerámico, pero él utiliza el BioRoot. Es un cemento para mezclar con polvo y líquido, espatula y luego lo lleva al conducto mediante una jeringuita de pequeño calibre de 3 mililitros y le coloca estas puntas que venden en la casa dental, que son bien finitas, lleva el cemento dentro de los conductos. Para evitar el bloqueo de los demás conductos mientras estamos obturando uno, se le puede colocar un cono de papel dentro de los demás. Una vez que ya tenemos el cemento dentro del conducto, con el cono maestro, vamos a realizar como que un bombeo de este cemento para que así el cemento se pueda escurrir, pueda pasar mejor a todas las paredes. Obturados así todos los 3 conductos, se va a inyectar gutapercha en el tercio medio, ¿sí? Como vemos aquí, en el tercio medio donde estamos señalando con la flechita, y se deja un espacio para colocar el perno y poder rehabilitarlo. El control a los 2 meses y al año están geniales, se mantiene un asintomático e incluso la radiolucidez, el tamaño ha desaparecido. Ya que estamos hablando de los cementos a base de silicato de calcio, en este artículo se les compara con los cementos resinosos. Estos cementos a base de silicato de calcio nos van a brindar un buen sellado, por lo tanto se va a prevenir una filtración. A medida que terminan de fraguar, este sellado o la efectividad de este sellado va incrementándose. Se recomienda utilizar este cemento en los casos de obturación, pero en frío, o sea, con cono único o con compactación lateral en frío. ¿Por qué? Porque si nos excedemos con el calor, podemos alterar ciertas propiedades como su adhesión, su fluidez. Otro plus que tiene este tipo de cemento es el efecto antimicrobiano. Sabemos que este efecto antimicrobiano va muy de la mano con la alcalinidad. Y aquí se evaluó al cemento BioRoot contra la H+, que es un cemento resinoso. Este cemento BioRoot terminó teniendo un mayor efecto antibacterial porque fue más alcalino que la H+. Ojo, no quiero decir que los cementos resinosos no sean buenos, al contrario, son muy, muy, muy buenos, pero en cuestiones de efecto antimicrobiano, sí está bastante testeado este BioRoot y tiene muy buenos resultados. No es citotóxico, es biocompatible y va a estimular la formación de tejido duro, que quiere decir que son bioactivos. Recuerdan que les hablé que utilicé la técnica híbrida de Tagger, es una de mis favoritas porque me ahorra muchísimo el tiempo, o cuando a veces no tengo mis sistemas para realizar onda continua, trabajo mucho con híbrida de Tagger. Pertenece a lo que es la compactación termomecánica, al igual que la técnica de Max Pade. Ambas técnicas van a hacer que podamos reblandecer la gutapercha por el calor de la fricción que se va a dar por un compactador que se coloca en el contrángolo de baja velocidad. Este compactador va a tener la configuración muy similar al de una lima Hedstrom, pero con las espirales invertidas. Va a girar en sentido horario, nunca en sentido antihorario. Debemos de fijarnos bien cómo está programado nuestro micromotor, porque si giramos en sentido antihorario, podemos fracturar nuestro compactador dentro del conducto, o en lugar de compactar la gutapercha, la podemos retirar de una sola, lo cual no queremos. Este es el compactador, viene de acero inoxidable, y trabajamos con el cono maestro. Al realizar esta técnica exclusiva de Max Pade, lo más probable es de que terminemos obturando lo que es el tercio apical y una parte del tercio medio, dejando libre los tercios restantes, el tercio cervical, por ejemplo. En la técnica híbrida de Tagger, nosotros vamos a poder llenar más todo el conducto, porque vamos a combinar aquí
lo que es la técnica de compactación lateral en frío para la porción apical con la termoplastificación que nos va a ofrecer este condensador de MaxPad. Ya lo voy a explicar bien en el video que vamos a ver ahorita, cómo es que se realiza esta técnica. Hay muchos que le tienen un poquito de miedo porque puede que haya fractura del compactador si uno no le agarra al comienzo el truco. Se lleva el cemento al conducto radicular, sea con una lima o con el mismo cono memoria, cerciorarnos bien de que todas las paredes estén con el cemento. Luego llevamos el cono maestro. La cantidad de conos accesorios que podamos colocar va a ser 1, 2, va a depender del calibre del conducto, puede ser de repente hasta 3 en conductos más amplios. ¿Por qué? Porque si solo colocamos uno y es un conducto bastante amplio, van a quedar espacios vacíos, espacios muertos. Vemos aquí que se ha colocado un cono accesorio, luego nuestro compactador dentro, en el contrángulo, adaptado en el contrángulo. Vamos a llevar el compactador, vamos a accionar cuando ya estemos ingresando al conducto, realizar un movimiento sutil en sentido horario, nosotros en sentido horario, realizando una pequeña presión hacia apical. De tal forma de que incluso vamos a sentir que la gutapercha nos empuja el compactador, ofrecemos un poco de resistencia y luego vamos a salir, pero pegándonos hacia alguna de las paredes del conducto, para que así la gutapercha no salga. Cortamos el excedente y luego compactamos verticalmente, aprovechando que la gutapercha aún está reblandecida, para que se termine de adaptar hacia las paredes y también apicalmente si es que quedó algún pequeño vacío. Acá utilizamos poquísima cantidad de gutapercha. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que se compacte hacia apical. No necesitamos utilizar tanto como una condensación lateral. Y es bastante rápida la técnica. Ese es un caso que obturé completamente con esa técnica híbrida de Tagger. Ya la posteé incluso con anterioridad. El doctor me refirió a este caso en el que el primer molar obviamente ya tenía que ser tratado. ¿Por qué? Porque ya tenía una evidente comunicación con la cámara pulpar. Y el segundo, el doctor me indicó que quizás habría que extraerlo porque había una fisura en una de las paredes. Bueno, apenas le tomé la radiografía, el cemento provisional se salió. Como vemos en la fotografía, hay una fisura en la pared distal. Pero antes de desahuciar esta pieza, yo decidí primero limpiar con alta velocidad con una piedra diamantada. Limpié esa zona a ver si desaparecía o no la fisura, y sí desapareció, pero para estar más segura utilicé azul de metileno, utilicé magnificación, para cerciorarme de que no haya ningún tipo de línea de fractura que se esté introduciendo hasta el conducto. Como yo ya no vi nada más, decidí realizar el retratamiento en esa cita. Desosturé lo poco que quedaba, pasé un escalón que había y le dejé medicación por 1,5 semanas de hidróxido de calcio. En la siguiente cita obturo este molar y también trabajo en la misma cita el primer molar. A ambos los obturo con la técnica híbrida de Tagger. Si ven, estos compactadores lucen un poco distintos a los que le mostré a un inicio. Los compactadores en sí son de acero, pero estos otros son de NITI, son de níquel titanio, son un poco más flexibles, no son tan rígidos. Me gusta trabajar con ellos porque al menos yo lo puedo obturar con más seguridad, estoy más tranquila, al menos para obturar los mesiales de aquí de este molar, en el que los coloco un poquito más allá de la curvatura, incluso porque sé que se pueden fracturar si los coloco muy al fondo. Aquí para los mesiales utilicé uno de calibre 35, ven la marquita aquí verde. Coloqué un cono maestro, el mismo procedimiento del video, cono maestro, hago espacio con mi espaciador digital, coloco un accesorio o quizás 2, corto el excedente coronal y tomo mi compactador de Max Padden y lo acciono cuando yo estoy en la entrada del conducto. No dejar de accionar el compactador, eso sí es clave, no dejar de accionar el compactador mientras estamos trabajando. ¿Por qué? Porque podemos sufrir fractura del compactador,
o podemos retirar toda la gutapercha del conducto y se nos arruina ese momento la obturación. Una vez que estoy realizando el movimiento en sentido horario y con presión hacia apical, noto que la gutapercha ya me empieza a empujar, retiro el compactador pegándome a alguna de las paredes y listo, compacto verticalmente y ya están obturados los dos mesiales. Toma poquísimo tiempo, la verdad. Cuando uno ya llega a dominar la técnica, nos ayuda mucho en factor tiempo. Para el distal del primer molar y para los dos conductos del segundo molar utilicé uno de mayor calibre, que es el número 45. Para ambos casos utilicé un cemento resinoso y bueno, me fue muy bien. Espero aún hacerle controles. Ojo, quiero hacerle incluso más controles al de la pieza que tenía esa pequeña fisura, porque de igual manera puede haber una fisura que yo esté, esperemos que no, dejando pasar dentro del conducto, que yo ya no haya llegado a ver, hay una probabilidad, pero nosotros tenemos que intentar a toda costa salvar una pieza dental, evitar su pérdida. Alejandrita Ocio, otra capaza de la endodoncia en Bolivia, tiene otro caso que me compartió de la técnica híbrida de Tagger. Unos podrán decir que este molar es fácil de instrumentar y fácil de obturar, pero no es necesariamente así. Vemos que hay una variación en la anatomía, al menos aquí hay un ensanchamiento del conducto, y si realizamos una técnica de cono único, van a quedar espacios vacíos. Si realizamos condensación lateral, puede que nos queden espacios vacíos o que sea llenado en su mayoría por cemento. Y lo que nosotros queremos es una obturación 3D, trabajar lo mejor que podamos. Después de hacer su conductometría, miren, qué bella la obturación de Ale. Aquí ella ha trabajado con Max Paden, igual, con el de acero. Vemos cómo se ha podido reproducir la anatomía en su totalidad. Esto no lo hubiésemos podido conseguir con una técnica en frío. Es una buena alternativa para aquellos que no aplican la técnica de onda continua, la que ya expliqué con anterioridad. Es una muy buena opción, es cuestión de aventarse a agarrar este compactador. Al comienzo a uno le resulta un poco extraño o un poco difícil, pero uno se adapta muy fácilmente. Pasando ya a otro punto, hablar de barrera apical también es hablar de obturación porque forma parte de nuestra obturación. En el caso de los ápices inmaduros, vamos a utilizar lo que son los silicatos de calcio, van a ayudar a prevenir la extrusión del material si solo utilizásemos quizás gutapercha o el cemento endodóntico. Vienen en la presentación en su mayoría de polvo y líquido y los podemos llevar a nuestra área de trabajo, al área deseada, mediante diferentes dispositivos. Por ejemplo, Map System, que es similar a una jeringa de cárpule, viene con distintos calibres de cánulas, incluso anguladas, para que nos faciliten llevar el material a la zona deseada. Por ejemplo, aquí yo no tengo el Map System, yo trabajo mucho con lo que son los plaggers. Antes de colocar mi barrera apical, en este caso yo trabajé con otro material que ya les voy a contar en un ratito. Para trabajar con una barrera apical, nosotros tenemos que tener muy en cuenta de que no es necesario ni debemos trabajar con mucha fuerza o compactar con mucha fuerza, porque aún así podemos ocasionar una extrusión. Debemos hacerlo muy sutilmente. Aparte del plagger, yo utilizo un papel, un cono de papel, puede ser de mayor calibre, el 80. Con ese yo empujo suavemente a mi barrera apical hasta donde yo desee. Un plus de utilizar este cono de papel es que nos va a ayudar a absorber el exceso de humedad que podamos tener. Aquí está el caso clínico. El paciente viene a consulta con dolor agudo, refiere que hace un mes le hicieron una restauración, que ya le habían mencionado que estaba profunda y bueno, nada más. Pero ya el dolor se había incrementado, es por eso que decidió acudir al consultorio y bueno, le tomé la radiografía. Acá se ven muchas cosas, aparte de que la restauración está ya en íntimo contacto con un cuerno pulpar, veo de que el conducto distal está bastante amplio y también que no hay un cierre apical. Lo mismo
para los mesiales. Entonces, ¿qué hacer aquí? No puedo obturar solo con gutapercha y con un cemento, no. Decido trabajar con barrera apical, en este caso con MTA Angelus. Antes de colocar mi tapón, mi barrera de MTA, yo por suerte tenía esas esponjitas de las de Colacoat, las esponjas de colágeno. Cojo un pequeño trocito y lo llevo hacia el ápice, hacia esta zona. Empujo, lo compacto con mi plugger y me ayudo también con el cono de papel para que me ayude a que llegue hasta el final. Y esa esponjita me va a ayudar o me va a servir de stop al MTA para que yo pueda compactar con un poquito más de confianza. Si no tenemos esta esponjita, entonces tenemos que ser un poquito más cuidadosos. Una vez colocada la barrera, yo inyecto aquí la gutapercha. Ahora me quedan por obturar estos conductos, los mesiales. Pero antes de obturarlos me quedaba una duda. Yo tenía como cono memoria el 50 para cada conducto, pero si bien me trababa, ya teniendo como antecedente la raíz mesial que tenía ápice abierto, que era bastante amplio, me puse a pensar, de repente este cono me está trabando o estoy sintiendo el tackback, pero este tackback puede que sea solo 2 o 3 milímetros antes de foramen y que en la cercanía del foramen me esté quedando suelto, bastante suelto. ¿Qué puedo hacer? No quería utilizar inyección, no quería tampoco hacer onda continua porque tenía miedo y es muy probable de que podamos extruir. Entonces yo decidí hacer una técnica que vi en la teoría de vías de la pulpa, es la individualización de conos. Les cuento cómo la hice. Hay dos tipos. Yo realicé el primer tipo o la primera forma de realizar conos individualizados. Prendí o fijé mi cono de gutapercha con una pinza mosquito para que así las veces que yo entre dentro del conducto lo haga en la misma dirección o en la misma ubicación espacial para que no hayan variaciones. Entonces, fijo mi cono de gutapercha con la pinza mosquito, con la pinza hemostática, y trabajo con el eucaliptol o el óleo de la arancha. Coloco la punta de gutapercha dentro del eucaliptol, máximo unos 2 a 3 segundos para que se pueda reblandecer un poquito la parte externa, pero el núcleo todavía siga sólido. 2 o 3 segundos dentro del eucaliptol. Lo llevo rápidamente al conducto, intentando alcanzar la longitud de trabajo, ejerciendo un poquitito de presión hacia apical, no mucho, solo un poquitito de presión, y es como tomar una impresión del conducto. Se repite de repente una vez más, hasta que ya uno lo sienta más ajustado el cono. Obviamente que vamos a tomar nuestra radiografía. Luego de esto retiramos la gutapercha, lavamos una vez más el conducto, secamos, lavamos sutilmente la gutapercha y introducimos el cono de gutapercha con cemento y terminamos realizando una compactación lateral, que fue lo que yo hice en ese caso. La otra forma de realizar estos conos individualizados es, bueno, juntando varios, precalentándolos, juntándolos y enrollándolos. Luisito aquí de nuevo en acción. Él es otro amigo, gran amigo de EBN, y él también trabaja en este caso, con un caso de ápice abierto en un premolar. Pero él, en lugar de MTA, utiliza el Biodentin. Lo lleva también de la misma forma que yo lo llevo a ápice con estos pluggers, que son buenazos. Les recomiendo tenerlos en su consulta siempre porque son muy, muy buenos, nos ayudan un montonal. Él inyecta gutapercha sobre el Biodentin, aquí dejando siempre el espacio para colocar el pernito. Controla el año, controla los 2 años, bastante buenos. Nos damos cuenta también de que la radioopacidad del Biodentin es casi nula, se confunde bastante con la dentina, no es como en el MTA, porque recordemos que en el MTA habían restos de metales pesados, ¿cierto? Uno de ellos era el óxido de bismuto, que es lo que le confería la radioopacidad al MTA.
como ya en estos nuevos cementos ya no tenemos estos metales pesados, entonces se cambió este óxido de bismuto por óxido de circonio. Este ya no nos confiere esta radiopacidad, pero es el punto, ¿no?, de estos cementos, ya no tener estos restos, estas trazas de metales pesados. Nef de México también, muy buena gente, gran amigo. Él trabaja aquí con la técnica de cono único y un cemento biocerámico que es el BioCeSealer. ¿Cuándo utilizar esta técnica de cono único? En los casos en los que de repente el paciente no tiene una buena apertura bucal, no podemos estar trabajando de repente con onda continua, porque necesitamos trabajar con el plugger y todo. No podemos utilizar de repente compactación lateral porque el paciente ya está muy cansado. Hay sesiones así. O cuando tenemos una gran curvatura, podemos trabajar con esta técnica de cono único. Ahora, cuando trabajemos con esta técnica de cono único, se recomienda, sí, trabajar con un cemento biocerámico, un cemento hidráulico. ¿Por qué? Porque su estabilidad dimensional es 5 estrellas. Por lo tanto, vamos a tener menos riesgo, menos problemas de contracción. Por lo tanto, menos filtración. Si de repente no trabajamos con este cemento y puede que trabajemos con uno a base de hidróxido de calcio y no tengamos un buen sellado coronal, no va a resultar tan bien nuestro tratamiento porque va a haber filtración y el cemento se va a disolver muy fácilmente. Ojo, si tenemos un buen sellado coronal, vamos a tener muy buenos resultados. Son varios factores que influyen. Aquí en este artículo se analiza el comportamiento o el resultado, mejor, después de hacer un control, después de trabajar en pacientes que tenían un diagnóstico en piezas dentales de necrosis y periodontitis apical. La mitad de los dientes fue obturado con la técnica de condensación lateral y la mitad con cono único. Se evaluó la calidad de obturación, la extrusión de cemento, y bueno, hubo una efectividad similar al momento de evaluar la obturación. Lo que sí fue bastante bueno es que al hacer un control de los 6 meses, la radiolucidez que tenían estas piezas desapareció completamente en un 28% de los casos que fueron obturados con cono único. Obviamente, vuelvo a recalcar, influyen muchos factores, ¿no?, como también el sellado coronal y los pasos previos a la obturación. Pero si fueron realizados por un mismo operador o por operadores calibrados, entonces no tendría que haber mucha diferencia en esto. Esto quiere decir que esta técnica nos brinda resultados bastante aceptables. El radix entomolaris, que, bueno, no se presenta con mucha, en muchos casos aquí en mi ciudad, en Arequipa, pero hay unos que sí tienen la suerte de encontrárselos a cada rato. Ya sabemos que en este radix entomolaris vamos a tener una raíz extra, una distolingual. Esta raíz distolingual nos va a ofrecer algunos problemitas, porque a veces este conducto distolingual va a tener una curvatura abrupta en el tercio medio que va a ir de lingual hacia vestibular. Y no podemos ver esta curvatura muchas veces porque la radiografía no nos lo permite y vamos a pensar que es recto. Y al momento de instrumentar o al momento de obturar vamos a tener fracturas, vamos a tener problemas. Aparte de que cuando yo ya estaba instrumentando, ya estaba preparando este radix, mis limas al momento de trabajar con la lima 15, la lima 10 salían bastante curvas. Es así que dije, mejor aquí no obturo con híbrida de Tagger o no hago condensación lateral. No tenía en este tiempo mi Fastpack para hacer onda continua. Tenía la mano cono único, así que exclusivamente para esta raíz, para este conducto que vemos aquí, trabajé con la técnica de cono único y sí un cemento biocerámico, que en este caso es el NeoSealer. Como ya tiene una canulita o una agujita bien finita, primero inyecté el cemento y luego con el cono, a manera de bombear,
terminé de hacer escurrir el cemento por todas las paredes, se queda el cono ahí y corto. El resto de conductos los obturé con mi técnica híbrida de Tagger, mi favorita, la verdad. Pasando a lo que es la obturación en carriers, vienen en distintas marcas, ¿no? En Thermafil, en Gutacor, y ya vienen como para obturar preparaciones que ya se han hecho con sistemas de Wave One Gold, Protaper Next. Sabemos que estos sistemas tienen diferentes conicidades, así que estos carriers ya vienen con las características más o menos adecuadas para cada sistema. Es un núcleo, es un vástago que va a estar envuelto, rodeado por gutapercha, que va a ser calentado en un hornito de cada sistema. Y una vez ya que la gutapercha está reblandecida, nosotros la vamos a llevar al conducto, el cual ya va a estar con cemento. Lo llevamos hasta alcanzar la longitud de trabajo y cortamos a nivel del piso de cámara. Es como realizar la técnica de cono único, pero con la diferencia que tenemos un vástago, un núcleo, y va a ser con gutapercha termoplastificada. Particularmente yo no realizo esta técnica, algunos colegas que sí, no digo que sea mala, solo que no he tenido la oportunidad de trabajar mucho con Thermafil o con Gutacor. Es por eso que un amigo mío italiano, Vincenzo Trentadue, él me cedió este caso clínico, que es bastante interesante. ¿Y por qué? Porque es un caso de retratamiento y porque también tenía una perforación. Si vemos en la tercera fotografía, vemos dos conductos que ya han sido trabajados, ya han sido instrumentados, y hacia vestibular podemos notar la perforación. De repente intentaron buscar el otro conducto mesial y creyeron que este era un distal. Después de sellar la perforación, se obtura con este sistema de carriers. Vemos aquí una zona central ploma, que es el vástago, rodeado de gutapercha. Se puede cortar con una cureta o con la misma pieza de alta velocidad. Al trabajar con la gutapercha ya termoplastificada, podemos conseguir de que esta gutapercha pueda escurrirse o meterse en los istmos, como vemos en la radiografía final. Aquí vemos que se pudo meter gutapercha en el istmo, lo cual es bueno, es lo que se quiere, es lo que se busca, ¿no? A una radiografía se le puede juzgar visualmente por su longitud de trabajo, por su conicidad, por la condensación, ¿no? Pero también vamos a poderla juzgar si es que hubo extrusión o no hubo extrusión. En este caso mío, hubo extrusión del sealer, del cemento. Yo trabajé acá con la híbrida de Tagger, como siempre, pero en este tiempo estaba trabajando con un cemento a base de hidróxido de calcio, que es el Cialapex. Como vemos en las radiografías finales, la extrusión se dio a nivel de la raíz palatina y a nivel de la raíz disto vestibular, donde no fue mucha. Donde sí fue más fue en la palatina, lo vemos también en la radiografía negativa. Y en el control al año vemos que ya desapareció completamente. Sí, solo queda la gutapercha dentro del conducto. La gran pregunta es, ¿por qué de repente solo se extruyó el cemento? Antes de obturar o de iniciar ya nuestra obturación, tenemos que estar seguros de que tenemos el tack back, de que esté adaptando muy bien nuestro cono de gutapercha, que no esté suelto. Si el cono de gutapercha hubiese estado suelto, hubiese extravasado gutapercha y todo, y cemento. Entonces, siempre estar muy conscientes y muy seguros de que está adaptando bien nuestro cono maestro. Hubo la reabsorción del cemento. ¿Por qué? Porque esa base de hidróxido de calcio es un poco más soluble. Si este hubiese sido el caso y hubiese obturado con un cemento resinoso, probablemente aún se vería el cemento en el hueso, o que no hubiese habido ningún cambio, o de repente si se hubiese reabsorbido sería solo una parte. Muy difícilmente se reabsorben. Tenemos que evitar las extrusiones de material.
Si bien algunas veces no lo vamos a poder evitar, extruye un poquito de cemento, quizás un poquito de gutapercha, nadie es perfecto, se les puede extravasar un poquito, pero evitar esto. ¿Por qué? Porque va a generar una gran inflamación a nivel del periápice y esto va a traducirse en un posoperatorio doloroso para el paciente. Ya que estamos con los controles, este es un caso clínico que realicé hace 2 años. No recuerdo, la verdad, con qué sistema instrumenté. Me acuerdo de que fue en el consultorio de un colega. Lo que sí me acuerdo es de que no tenía en ese tiempo el FastPack ni el FastFill para hacer onda continua y yo ya había usado todos mis compactadores de Max Paden, no tenía ya más. En ese momento, ¿qué me quedaba hacer? Me quedaba hacer condensación lateral en frío. Tomó un poquito de tiempo terminar la obturación, pero la terminé. Y hasta hace unas semanitas volví a ir al consultorio de este amigo mío y por pura casualidad me encuentro con el paciente, pero bueno, obviamente iba para otro tipo de tratamiento ahí. Y le comenté, oye, ¿por qué no le tomamos una radiografía de control a ver qué tal está? Y también, bueno, me pedí las radiografías previas, las de hace 2 años, y miren cómo está ahora. Ya está con su corona, está rehabilitado, está asintomático. Estoy muy contenta con el resultado, pese a que fue una técnica en frío, que no fue técnica termoplastificada ni nada. Esto quiere decir que así realicemos compactación lateral, onda continua o híbrida de Tagger, vamos a tener buenos resultados si nos aseguramos de compactar bien nuestro material y que también el sellado coronal sea el adecuado. Aparte de que, o muy aparte de que el éxito o el buen pronóstico de nuestro tratamiento esté relacionado con la habilidad del operador y la calidad de material que se utilice, tenemos que tener en cuenta el aislamiento, el momento del preparo, de la instrumentación, de la irrigación. Yo he trabajado con las 2 soluciones irrigadoras, hipoclorito y clorhexidina, como soluciones irrigadoras principales. He tenido muy buenos resultados con ambas, también he tenido accidentes con ambas, pero es elección de cada uno, depende de cada uno con qué solución irrigadora trabajar. También contamos con distintos dispositivos para poder mejorar los resultados de nuestra irrigación mediante el uso de ultrasonido, aparte de las puntas Navitif o de las otras con las que se irriga manualmente, por ejemplo, las puntas EDI, que son de poliamida, son bastante flexibles, muy difícil que se rompan en el conducto, que se fracturen, se van a adecuar a nuestro ultrasonido, funciona más que todo en aquellos que son NSK, las puntas Irrisonic de Helsey, los adaptadores E1, yo tengo un ultrasonido Woodpecker y suelo utilizar este adaptador y le coloco muchas veces aquí una punta de una lima lisa, por ejemplo los espaciadores digitales, le corto el manguito de plástico y lo adapto ahí. También el Ultra X, el Endoactivator, tenemos muchas herramientas con las cuales trabajar. Hace un buen tiempo yo estaba hablando con el doctor Alejandro Pérez Ron y él me recalcó acerca de un artículo en el cual se intentaba ver la relación entre el éxito y la solución irrigadora, el tipo de solución irrigadora con el cual se trabaja. Y como conclusión, se podría decir que tiene más peso el volumen de la solución irrigadora que la concentración. ¿Por qué me meto a hablar de esto? Porque, como ya les dije antes, no solo importa la fase final de la obturación, sino las fases previas, ¿no? Como la irrigación. No va a ser lo mismo irrigar con 1 o 5 mililitros de hipoclorito al 5.25% que irrigar con 15 mililitros de hipoclorito al 1%. Obviamente va a haber mayor limpieza irrigando con los 15 mililitros al 1%. ¿No? Es mayor, pesa más, cuenta más el volumen de la solución irrigadora.
¿Qué otra cosa más? Dicen de que los dientes anteriores, los premolares, son fáciles de instrumentar, son fáciles de obturar porque es un conducto recto y es rápido y se hace al toque. No siempre es así, como vemos en este caso. Aparte del pobre sellado coronal, la obturación quedó corta, no está bien condensada, no llega hasta donde debería de llegar. Vemos que ya hay incluso lesión en la zona, en el periápice. Entonces, ¿qué se hace aquí? Se tiene que retratar. Yo desobturé con una lima Reciproc, la R25, saqué toda la gutapercha, pasé el escalón que había aquí a nivel apical y conseguí permeabilizar hasta llegar al foramen. Vemos que no siempre el foramen va a coincidir con lo que es el ápice radiográfico, no siempre va a coincidir. Es ahí donde ya viene a tallar el conocimiento de anatomía, ¿sí? No siempre va a coincidir. Se extruyó un poquito de cemento, mínimo de cemento, que no le ocasionó tampoco molestia al paciente. Y nos encargamos de realizar también un adecuado sellado coronal. Visita González, que es el alma de EBN, también me prestó uno de sus casos. Ella trabaja también bastante en premolares y los obtura con System B. Acá podemos corroborar que no siempre el foramen coincide con el ápice radiográfico, incluso tienen curvaturas bastante abruptas, las cuales se pueden llegar a obturar con termoplasificación de gutapercha, premolares que tienen dilaceraciones bastante acentuadas, todos ellos trabajados en este caso por Crisita y obturados con el System B. Yo obturé en este caso siempre con la híbrida de Tager. Muy bien, amigos, ya para concluir, como hemos visto, tenemos un sinfín de herramientas con las cuales, o de las cuales nosotros nos podemos valer para realizar nuestras obturaciones. Y lo que prima acá es echarle ganas, trabajar a conciencia y realizar el tratamiento como si lo estuviésemos realizando para nosotros mismos, ¿no? Ahí va a radicar la diferencia, hacerlo con mucho cariño y siempre pensando, ¿no? Que es para alguien querido o para nosotros mismos. Bien, muchas gracias por su atención. Andreita, Alexito, si hubiese alguna pregunta, alguna duda que resolver, o todo bien. Muchas gracias, doctora Natalie Macedo, por tan brillante exposición. Su conferencia fue muy enriquecedora. Agradecemos la atención prestada de todos los presentes. Si me permite, damos paso a las siguientes preguntas. Alex. Sí. Nata, vamos a hacer lectura de algunas preguntas que tenemos a través de Facebook. Nos preguntan si tiene preferencia por desobturar. Se cortó, disculpa, Alexito, no te escuché. Sí, nos preguntan por algunas limas para desobturar o algún método específico. Bueno, para desobturar yo utilizo en algunos casos la R25 de Reciproc, como habíamos visto en ese caso clínico. Utilizo también Gates, no me hago problemas, ¿no? Pero una Gates 3 en conductos rectos. Me apoyo algunas veces de lo que es el solvente, puede ser el eucaliptol o el óleo de laranja, y algunas veces con Headstrong, pero siendo bastante cuidadosa. También se puede utilizar para desobturar la misma punta Irrisonic, con esa suelo desobturar algunas veces. He visto que algunos colegas también desobturan con lo que es el Ultra X y les resulta bastante bien. Ok, de acuerdo. Nos preguntan si recomienda algún sistema de retratamiento, por ejemplo, ProTaper. Si recomiendo algún sistema de retratamiento. Sí, puede ser el de ProTaper. Lo he usado también bastante en la especialidad. Me gusta mucho, sí, ese al menos. Después de sistemas de obturación, de retratamiento, no me rijo mucho a los protocolos, sino trato de hibridizar con varias cosas como han visto. Correcto. Listo, tenemos otra pregunta. ¿Cómo se llaman los pluggers y en qué diámetro recomienda comprarlos? Bueno, los pluggers que son los de Macho, esos rojitos que les mostré, ese yo lo uso bastante. Es uno de, a ver, ahorita
se me fue el diámetro, pero vienen en algo de 3 calibres. Yo les puedo pasar más adelante la información justo con el calibre, pero son vienen plaggers también de MyLefer, que son muy fáciles de encontrar. Los de Macho, simplemente pedirlos con Macho. Perfecto. Tenemos otra pregunta. En la compactación lateral, ¿a cuántos milímetros debe entrar el espaciador de longitud de trabajo? En conductos rectos puede entrar hasta unos 3 o 4 milímetros. 3 milímetros yo lo suelo hacer entrar en conductos rectos. Si estamos haciendo de repente en conductos curvos, hasta el inicio de la curvatura. Perfecto. Otra pregunta. ¿Cómo se utiliza la técnica híbrida de Tagger? ¿Cómo se elige el compactador adecuado? ¿Y qué calibre de puntas de accesorios se recomienda? Bien, acá hablando del calibre del compactador, si es que están trabajando con los de acero, no recomendaría utilizar los que son muy finos porque hay una tendencia a la fractura, sino trabajar de repente con los que son de 40 para arriba, si son de acero. Si son de Niti, podríamos trabajar con los de 35, como han visto que yo estaba haciendo algunos casos clínicos, 35 para los mesiales, solo utilizarlos hasta donde está el inicio de la curvatura. Se realiza la técnica híbrida de Tagger haciendo la compactación lateral solo en lo que es el tercio apical, nada más. Ya, una vez que hemos colocado un cono maestro, podemos colocar quizás 2 accesorios, hasta 3, dependiendo con qué conos accesorios estemos trabajando. Acá en mi país, en Perú, no llegan mucho los conos fine, los XF, que suelen haber, por ejemplo, en Brasil bastante. Entonces, aquí yo me adecuo intentando trabajar con los conos, los de ISO 20, puede ser, en algunos casos los ISO 25, y trabajo, como les digo, con 2 o con 3 conos accesorios más por conducto, ¿no? Dependiendo del calibre. Listo. Alex, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, nos preguntan, con públicos o biocerámicos, ¿existe algún solvente o método que logre eliminar el cemento del tercio apical? ¿Es necesario programar cirugía? Bueno, si es que estamos haciendo una barrera apical, es un poco difícil que podamos remover el cemento de forma segura. Puede que también podamos ocasionar una extrusión del cemento. En ese caso, yo quizás recomendaría como última opción hacer una cirugía periapical, porque intentar retirar un MTA bien colocado o un biodentin bien colocado va a ser más complicado. Correcto. Nos preguntan, doctora, ¿qué protocolo de irrigación es obturación? Sé que muchos me van de repente a crucificar por esto, pero yo suelo trabajar mucho con clorexidina como solución irrigadora principal. Lo que yo hago es lo siguiente. Después de, obviamente, terminar esto puede ser, ojo, puede ser, yo hice un estudio que fue para mi tesis de maestría, en el que comparaba el hipoclorito con la clorexidina, su acción de limpieza. Pueden cambiar el hipoclorito por la clorexidina en este orden. Después de hacer la instrumentación, de irrigar después de cada instrumento, vamos a irrigar con 15 mililitros de nuestra solución irrigadora principal, sea hipoclorito o sea clorexidina, 15 mililitros por conducto. Luego de esto, yo lavo con suero, unos 5 mililitros por conducto. Después de haber removido la clorexidina con el suero, paso con el EDTA y activo mi EDTA ultrasónicamente en 2 a 3 ciclos de 20 segundos cada uno. Luego lavo con suero fisiológico y obturo. Ese es mi protocolo de irrigación. Como le digo, pueden cambiar el hipoclorito con la clorexidina. Se puede usar así de esta forma. Sí, no va a haber el problema de que de repente se junte o se mezcle la clorexidina con el EDTA porque ya estamos realizando un previo lavado con suero. Correcto, ok, Nata. Nos pregunta, última pregunta, en compactación lateral con ultrasonido, ¿qué potencia debo ponerle al ultrasonido para resultados eficientes en la plastificación de gutapercha?
La máxima, por ejemplo, en la función de endo, que yo tengo en el ultrasonido, le coloco la función de endo y le subo a la máxima intensidad. Correcto. Pero en la función de endo, que es un poco más suave que en la función de perio. Nata, pues parece que no hay más preguntas. Te mandan muchos saludos desde Perú, de México, de Bolivia, de Ecuador. Muchas partes de Latinoamérica te felicitan mucho por tu conferencia, que les gustó mucho, que fue de gran utilidad en profundizar en todos estos temas que son muy importantes, las técnicas de obturación y entender que hay diferentes, las cuales nos van a servir para diferentes casos, ¿no? Entonces, agradecemos mucho y no hay más preguntas por el momento. No sé si tengas alguna otra, Andrea. No, con eso concluimos. Gracias, Andreita, gracias, Ale, y gracias a todos por haber estado pendientes. Y bueno, los invito también a la siguiente charla, que va a ser de otra EBN de corazón, que es Maite. Va a estar el 20 de este mes junto con el doctor Jorge Chévez, y espero que no se la pierdan, va a estar muy buena. Nata, muchísimas gracias. Con el grupo de Endos, buenas notas, doctora Natalie Macedo. Ha sido un honor para nosotros, los que se han quedado hasta el final de la plática, poder escucharla y poder recordar diversas técnicas de obturación en el día a día de nuestra práctica privada. Agradecemos mucho su atención y le damos el agradecimiento total de todo el grupo de Endos Buenas Notas por su aporte. Gracias, gracias a todos, amigos. Que tengan una linda noche. De igual manera, recuerden que todos somos Endos Buenas Notas. Chao, amigos. Adiós, buena noche.